Es prematuro decidir. Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que Trump excluya a los indocumentados del censo. Sin embargo, en la misma decisión, los jueces parecen reconocer que la idea de excluir a los indocumentados no es aplicable. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos desechó una demanda que buscaba impedir que el presidente Donald Trump pudiera excluir a los indocumentados del conteo del censo 2020, algo que afectaría la representación en el Congreso y los fondos federales destinados a los estados. En una decisión de 6-3 en la que se impuso la mayoría conservadora de la Corte, los magistrados determinaron que al final del día las investigaciones sobre las bases de los demandantes y la madurez del caso conducen a la conclusión de que la resolución judicial de este es prematura. Se lee en el documento de la Corte. Sin embargo, en la misma decisión los jueces parecen reconocer que la idea de excluir a los indocumentados no es aplicable. Para empezar, es posible que la política no sea factible de implementar de ninguna manera y mucho menos de una manera que pueda dañar sustancialmente a cualquiera de los demandantes aquí. Todos están de acuerdo a estas alturas en que el gobierno no puede implementar de manera factible el memorando excluyendo a los 10,5 millones de extranjeros sin estatus legal, dijo la mayoría. La Constitución ordena que se realice un conteo del número completo de personas que viven en el país cada 10 años. Eso se usa luego para determinar el tamaño de los distritos electorales para representación popular en el Congreso. Tradicionalmente, ese conteo incluye a las personas que viven permanentemente en el país, independientemente de su condición legal. La opinión disidente. En su opinión disidente, el magistrado Stephen Breyer, a nombre de él y las otras dos juezas liberales de la Corte, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, afirmó que el caso estaba listo para una decisión ahora. El significado llano de los estatutos gubernamentales, décadas de práctica histórica e interpretaciones uniformes de las tres ramas del gobierno demuestran que los extranjeros sin estatus legal no pueden ser excluidos del censo decenal únicamente por ese estatus, dijo Breyer. El esfuerzo del gobierno para sacarlos de la base de prorrateo es ilegal y creo que este tribunal debería decirlo. Dale Ho, abogado de Unión Estadounidense de Libertades Civiles ACLU, aseguró en declaraciones a The New York Times que el fallo no autoriza el objetivo del presidente Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados del censo. Esta decisión de la Corte Suprema se trata solo del momento, no de méritos. El origen del problema. En julio, el presidente Trump ordenó a la oficina del censo que le enviara dos conjuntos de números, uno con el total de personas en cada estado y el segundo restándole los inmigrantes indocumentados. 23 estados desafiaron esa medida en tribunales, junto con defensores de los derechos de los inmigrantes y otros grupos. Tres cortes inferiores, incluyendo la de Nueva York, que emitió el fallo revisado este viernes por la Corte Suprema, dieron órdenes impidiendo la aplicación del memorando y determinaron que la orden violaba la Constitución, los estatus del censo o ambos. La Casa Blanca argumentó que bajo la ley federal el presidente tiene discreción virtualmente ilimitada en cuanto a qué datos se utilizan en el censo decenal, pero los tribunales inferiores rechazaron ese reclamo, con jueces designados por republicanos y demócratas fallando en su contra. Por otro lado, por primera vez una indígena manejará las relaciones del gobierno federal con los pueblos originarios. Deb Haaland dirigiría el Departamento del Interior encargado de velar por el bienestar de los 1,9 millones de indígenas estadounidenses y de supervisar el manejo de 500 millones de acres pertenecientes al gobierno federal. Deb Haaland está a punto de volver a hacer historia. 2 años después de convertirse en la primera mujer indígena electa al Congreso estadounidense junto a Sharice Davids, la legisladora oriunda de Nuevo México será la primera persona indígena en integrar un gabinete presidencial
si el Senado confirma la postulación del presidente electo Joe Biden para que encabece el Departamento del Interior. Sería un honor avanzar la agenda ambiental Biden-Harris, ayudar a reparar la relación de gobierno a gobierno con las tribus que el gobierno Trump ha deteriorado y desempeñarme como la primera persona indígena que integra el gabinete en la historia de nuestro país, dijo Haaland en un comunicado difundido por el diario The New York Times. Haaland dirigiría el ente encargado de velar por el bienestar de los 1,9 millones de indígenas estadounidenses y de supervisar el manejo de 500 millones de acres pertenecientes al gobierno federal. El nombramiento de la abogada de 60 años marca un punto de inflexión para el Departamento del Interior, que a lo largo de su historia ha tenido una relación tensa con las 574 tribus reconocidas a nivel federal. Haaland es originaria de Laguna Pueblo, un área que ocupan los Laguna o Kayawak, conocida como la gente del lago, una tribu perteneciente al grupo de lenguas queresanas y a la cultura pueblo que vive en Nuevo México. El Centro de Acción Legal del Pueblo Lakota había lanzado una petición en línea a nombre de otras 120 etnias para que Biden designase a Haaland. Haaland resultó electa en 2018 por el primer distrito congresional de Nuevo México, el cual quedó vacante cuando la también demócrata Michelle Lujan Grisham se postuló y obtuvo la gobernación. Tras su victoria, dedicó su victoria a las mujeres, a la clase trabajadora y a todos los que han sido marginados por la clase multimillonaria. Antes que Haaland, ya otros dos indígenas habían sido electos al Congreso. Los representantes republicanos McWayne Mullin y Tom Cole, ambos de Oklahoma, en los años que lleva en el Capitolio, integró la Comisión para el Manejo de Recursos Naturales en la Cámara Baja. Antes de eso, Haaland presidió el Partido Demócrata de Nuevo México de 2015 a 2017 y fue directora electoral en la comunidad indígena durante la campaña presidencial de Barack Obama en 2012. Ya llevaba casi 2 décadas de voluntariado en campañas demócratas y había optado infructuosamente a ser vicegobernadora en 2014. Representa el ala progresiva del Partido Demócrata y ha promocionado una agenda de políticas a favor de los inmigrantes, del aborto, la lucha contra el cambio climático y la creación de una economía basada en energías limpias. En una entrevista al HuffPost en 2018, Haaland abogó para que los indígenas residentes en las reservas participen en la formulación de las políticas públicas. Señaló, por ejemplo, que fue casi nula la participación de las tribus en el proyecto de reforma tributaria masiva que se convirtió en ley en 2017. Ello era importante para ella, pues relató haber vivido una infancia usando ropa usada, trabajando en una panadería por $1,95 la hora y otras dificultades. No fue a la universidad hasta que cumplió 28 años porque desconocía que debía ir. Ninguno de sus padres que estaban en el ejército fue a la universidad, pero ella terminó obteniendo un título en inglés y más tarde otro en derecho. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.